Hola, buen día. Mi nombre es Fátima Citlali Aguilar Cortés y en este video vamos a presentar las principales escuelas de pensamiento económico, explicando su contexto histórico y las ideas centrales y más representativas de estos economistas. A lo largo de la exposición veremos cómo cada escuela surge a respuesta de cada problema económico de su época y cómo muchas de estas ideas influyen en la economía actual. Comenzaremos con la escuela fisiócrata. Esta escuela fisiócrata se desarrolló en Francia durante el siglo XVIII, en una época donde la economía dependía principalmente del campo. Sus principales economistas fueron Francois Condé, que del año 1694 a 1774. Tenemos al segundo economista, que es Anel Robert Jacques Turgot, de 1727 a 1781, y Pierre Samuel, que es de 1739 a 1817. Todos estos son franceses. Entre sus principales obras de estos economistas destaca Tableau économique de Question y reflexiones sobre la formación y la distribución de la riqueza de Turgot. Para los fisiócratas, el origen de la riqueza se encuentra únicamente en la agricultura, ya que es considerada que solo en la naturaleza es capaz de producir un excedente real. En cuanto a los precios, sostenían que debían de ser precios naturales, es decir, que los precios cubrieran los costos de producción agrícola y permitieran a la economía funcionara sin intervención del Estado. La segunda escuela es la escuela mercantilista. La escuela mercantilista se desarrolló entre los siglos XVI y XVII, cuando los países europeos buscaban fortalecer su poder económico. Sus principales economistas fueron Thomas Mount, él era de Inglaterra. El segundo es Jean Baptiste, que él era de Francia, y Antonio Serra, que él era de Italia. Una obra clave para esta escuela es La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior, escrita por Thomas Mount. Para los mercantilistas, el origen de la riqueza se basa en su acumulación de oro y plata, obteniendo principalmente mediante el comercio internacional. En cuestión de los precios, estos eran regulados por el Estado, que intervenía como para proteger las exportaciones, limitar las importaciones y fortalecer una economía nacional. La tercera escuela es la clásica. Esta escuela clásica surge a finales del siglo XVIII, con el inicio de la Revolución Industrial. Sus principales economistas fueron Adam Smith, David Ricardo y Thomas More, principalmente en Inglaterra y en Escocia. Entre sus obras destacan La riqueza de las naciones, de Adam Smith, y Principios de economía política, de David Ricardo. Para esta escuela clásica, el origen de la riqueza está en el trabajo humano y la producción y la división del trabajo, y los precios se determinaban de manera natural a través del libre mercado, basándose en valor trabajo y la relación entre oferta y demanda. Como cuarta escuela tenemos a la escuela marginalista. Esta escuela aparece en el siglo XIX como una nueva forma de explicar el valor de los bienes. Sus principales economistas fueron Karl Meyer, William Steiner y Leon Wallace. Entre sus obras más importantes se encuentran Principios de economía de Meyer y Elementos de economía pura de Wallace. Esta escuela explica que la riqueza y el valor de los bienes depende de la unidad marginal, es decir, que de la satisfacción adicional que obtiene una persona al consumir una unidad más de un bien. Y en los precios se determina por la oferta y la demanda según su valoración subjetiva de los consumidores. Como quinta escuela tenemos la escuela neoclásica. Esta escuela se desarrolla a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Sus principales economistas fueron Alfred Marshall, Vilfredo Pareto y Irving Fisher. Una de las principales obras más representativas es Principios de la Economía de Alfred Marshall. Para los neoclásicos, el origen de la riqueza se explica como resultado del equilibrio entre la producción y el consumo, donde los recursos se usan de manera específica y eficiente. Los precios se fijan en un equilibrio de mercado cuando la oferta y la demanda se igualan. Y como escuela número 6 tenemos la escuela neoliberal. Finalmente, esta escuela neoliberal surge en el siglo XX, especialmente después de la crisis de la economía más importantes. Sus principales economistas fueron Milton Friedman, Friedrich Hayek y Jerry Becker. Entre sus obras destacan Capitalismo y Libertad de Friedman y Camino de servidumbre de Hayek. El neoliberalismo sostiene que el origen de la riqueza se genera a través de libre empresa, la competencia y la iniciativa individual. Los precios se determinan libremente en el mercado, sin intervención del Estado, reflejando la escasez y las preferencias de los consumidores. La información presentada se obtiene mediante consulta de libros de economía, artículos académicos y fuentes digitales confiables. Como conclusión personal, podemos decir que cada escuela de pensamiento económico aporta una forma distinta para entender la riqueza y los precios. Todas estas teorías pues nos ayudan a comprender la economía actual desde diferentes perspectivas.